Bienvenidos amigos a Verbo de Dios por Varinas TV, tu televisora, también por el canal YouTube Verbo de Dios. Y recuerda que también estamos en radio, en Impacto 107.1 FM, todos los domingos a las 7 de la mañana. Bienvenidos a este espacio donde traemos la palabra de Dios viva y actualizada. Hoy quiero hablar de un personaje que es San José. Dice allá Mateo 1:18, San José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. ¿Y por qué hablar de San José? Bueno, podríamos hablar de San José en cualquier momento del año, porque sin duda alguna es el hombre con la más alta misión. Yo digo que es el hombre de más alta confianza de Dios, porque le cuidó sus bienes más preciados, Jesús y María. De esto no hay ninguna duda. Podríamos decir que junto con San Juan Bautista y junto con San Pedro, serían los hombres, y Pablo también, que tienen las misiones más importantes, al menos en el Nuevo Testamento. Pero quizás José no encontraría igual en toda la Biblia de la actitud de su misión. Pero una razón más que importante para hablar de San José es que estamos celebrando justamente el año josefino, o el año de San José, que comenzó el pasado 8 de diciembre del 2020 y culminará, Dios mediante, el próximo 8 de diciembre del 2021. ¿Por qué? Porque justamente se cumplió los 150 años que el Papa León XIII decreta o instituye a San José como el patrón de la iglesia. No tenemos muchas fuentes de San José más allá que los relatos de la infancia que trae el Evangelio. Recordemos que de la infancia de Jesús solamente nos habla Mateo y Lucas. Mateo se centra justamente más en la figura de José, mientras que Lucas se centra en la figura de María. Y es la fuente que tenemos. No conservamos palabras dichas por San José. Realmente podemos pensar en un hombre de silencio, de más acción que de palabra, esto sin duda. Pero aún no teniendo una palabra que nos diga, mira, San José dijo tal cosa, sí tenemos muchas acciones y acciones importantes que fueron determinantes en la historia de la salvación. Un hombre sin duda alguna digno de imitar y que nos dice mucho. Necesitamos personas como José, que hable menos y hagan más. Pero los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacen mención evidentemente a José. Y todos concuerdan en decir que Jesús era reconocido como hijo de José, que no es el hijo del carpintero, que no es el hijo José el carpintero, y el mismo Jesús es reconocido como el carpintero. Eso es muy importante, ¿no? Esto coincide en los cuatro evangelios. ¿Qué sabemos concretamente de este José según los evangelios de la infancia? Sabemos, como Mateo nos comienza a decir, que desciende de la familia de David. De hecho, esa rama davídica, sus derechos de la familia, lo va a tener Jesús por José. O sea, al ponerle el nombre a Jesús, una de las obligaciones que tenía un padre para con su hijo, evidentemente, en un lenguaje actual, estaremos diciendo que José reconoce a Jesús como su hijo y, por supuesto, le da sus deberes y derechos paternales. Lo adhiere a su familia. Por supuesto que el otro deber que un padre cumplía para con su hijo era la enseñanza de las escrituras, la enseñanza de la fe, evidentemente, y por último la enseñanza de un oficio. Jesús, al igual que José, fue carpintero, trabajó como carpintero, como ebanista, más bien, si vamos al origen de la palabra que se usa en los evangelios en griego, ¿no? Un hombre, un orfebre que trabajaba la madera y el hierro, probablemente de alta construcción. Sabemos entonces que José descendió de la familia de David, y también sabemos que José trabajaba como carpintero, ya lo decíamos, y que estaba comprometido con María. En esto coinciden tanto Mateo como Lucas. Ya hemos explicado en otras ocasiones cómo este compromiso pasaba un tiempo entre este compromiso y el matrimonio real. En ese tiempo no había la relación sexual, sino que cada uno estaba en su casa, hasta que cohabitaban juntos cuando ya se casaban. Y en ese lapso de tiempo María queda encinta. José, con total lógica y derecho, duda de qué está pasando, pero sin embargo no comienza a difamar a María, no toma cartas. Él ha podido denunciarla, la ley de Moisés lo hubiera considerado adúltera, o hubiera traído consecuencias inenarrables para María. Y José adquiere el camino de la prudencia, adquiere el camino de la generosidad, el camino de la justicia,
De hecho, la Biblia nos dice que José era el hombre justo. En muy pocos hombres en las Escrituras se da este título de justo. ¿Y quién es el justo? Aquel que no presta usura, aquel que come el fruto de su trabajo, aquel que es bondadoso, aquel que es caritativo, aquel que teme a Dios. Sabiendo esa descripción y diciéndonos la Biblia que José era el hombre justo, pues nos podemos dar cuenta de cómo era la personalidad de José, que está implícitamente dicho. ¿Ok? Entonces, sabemos que este hombre justo se va por ese camino de la prudencia en el silencio, no difama a María, no protesta contra María, sino que decide abandonar el silencio y ponerse en las manos de Dios. Si decimos que María es la madre del silencio, José no lo es menos. María meditaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón, dice la palabra, pues José se pone en el silencio en las manos de Dios y deja que Dios le responda. Y es lo que sucede cuando Dios le habla en sueño por boca del ángel que le dice: José, hijo de David, no temas recibir en casa a María tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo al que le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y José hace lo que le dijo el ángel, acepta a María, no le importan las murmuraciones, las críticas, que si salió en cita, que si no salió, se casa con María y acepta a Jesús y se convierte en el padre y custodio real y auténtico de la Sagrada Familia. José sin duda alguna es un modelo de padre, es un modelo de trabajador, es un modelo de esposo, un modelo de ciudadano, un modelo de creyente, un hombre temeroso de Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en consideración cuando hablamos de José. Decíamos, o siempre hemos dicho, no, es el padre adoptivo, pues sabemos que según la carne no es el padre biológico de Jesús, pues Jesús es el Hijo de Dios que fue concebido por gracia del Espíritu Santo, es el credo de nuestra fe, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo único de Dios. Pero hablar de un padre adoptivo no le hace justicia a José. Un padre adoptivo incluye que tiene uno biológico, y no es este el caso. José, aunque no engendra a Jesús, pero es un padre en todo el sentido de la palabra. Un padre putativo no es tampoco la idea. Un padre putativo es aquel como el que hace las veces de padre, aquel que le ponemos cariño, como el padrino, como el vecino, aquel que está con nosotros y parece un padre para nosotros. Y está bien, un sentimiento bonito que en el hecho de nuestra familia, sobre todo en América Latina, de esa familia extendida, pues tiene un sentido. Pero José, más que eso, un padre en todo el sentido de la palabra, desde la manutención de Jesús, desde la representación de Jesús, desde la formación de Jesús. Por tanto, Juan Pablo II le da un título muy interesante, que es el de padre custodio, padre guardia y custodio de Jesús, que es el que lo cuida, lo alimenta, le enseña su oficio y lo forma. Mucho habría de José en Jesús como hombre, de su personalidad, de su crianza. Era muy relacionado con José, eso nos lo dice en el Evangelio, es el hijo de José, se parecería mucho a él, no hablo físicamente, estoy hablando por supuesto de forma de ser, en todo ese sentido. Y eso es importante. ¿Cuánto formaría este hombre? Vemos un José que acompaña a su familia, que es un hombre piadoso, que va a orar, que va al templo. Lo vemos cuando Jesús es presentado 40 días después de su nacimiento. Lo vemos cuando van a celebrar la Pascua, que Jesús se pierde en el templo 3 días, a la edad de 12 años. Vemos que va, no es el típico hombre que bueno, ves tú a la iglesia con el niño, sino que iban todos con familia. Un hombre temeroso de las cosas de Dios, un hombre practicante de su fe, un hombre que enseñaba su fe, un hombre, los obispos, una exhortación apostólica que han sacado al inicio de este 2021, un poco como siempre con respecto a las situaciones sociopolíticas del país, pero hace una referencia a José en ese documento y dice el padre de la valentía creativa. Me encantó ese título con respecto a José, porque es un hombre que le tocó resolver sin miedo. Que bueno, hay que irse a Belén porque el emperador mandó a hacer el censo, pues para allá va José, que no hubo lugar para ellos en el mesón porque estaba todo lleno, porque una mujer no podía parir en una sala común. Bueno, allá está el pesebre, pero después del pesebre vamos a mudarnos, vamos a ver dónde buscamos, vamos a tener una casa confortable. De hecho, los magos ya llegan a una casa, ¿no? O sea, que José se había estabilizado allí. Y luego ocurre la matanza de los niños inocentes y sale el ángel José, toma al niño de su madre y Egipto, y para allá se va José y María. De alguna manera, José ha sido llamado el patrón de los inmigrantes. Ahorita que tenemos tantos inmigrantes, pero el inmigrante promedio, pues, piensa un poco cómo hacer las cosas, vende sus cosas, se lleva una práctica, llama ya un contacto. No, José no, José se lanzó y de noche a una tierra desconocida, hostil para los judíos de alguna manera, a ver qué hacía allá, ¿no? No morir de hambre su familia, sino a trabajar, probablemente
empezaría a ser carpintero ya en Egipto, ¿no? Y esto es interesante. Y luego, cuando ya sabe el peligro pasado, que muere Herodes, regresa a su tierra y tiene la opción, bueno, a Belén, que es una ciudad más grande, que ya estábamos viviendo allá, que está mi familia, o volvemos a Nazaret, el pueblito pequeño donde vivíamos antes, que es un pueblo obviamente un poco más atrasado socioeconómicamente, pero lo prefirió porque era un hombre prudente, era un hombre que analizaba circunstancias, no solamente material, y vio que la estabilidad de su familia estaba más en Nazaret, porque Herodes y Antipas era menos malo que Arquelao. Y bueno, era un hombre que pensaba las cosas, que se dejaba guiar de Dios, que era prudente para actuar. José tiene muchos patronazgos entre la iglesia que son importantes. Ya hablé de los inmigrantes, por supuesto hablaba que es patrón de la iglesia, por eso estamos en estos 150 años, porque obviamente cuidó a Jesús, que es quien fundaría la iglesia, obviamente la iglesia del sacramento de Cristo, y así como cuidó de Cristo, cuida por supuesto de su cuerpo místico que es la iglesia, cuida de María, que es la figura por excelencia de la iglesia, pero también el patrón de la familia. Fue como fue el padre custodio, el padre ideal, el esposo ideal, el hombre grande, el hombre sencillo, el hombre trabajador. Obviamente también cuida hoy de la familia cristiana, que es una iglesia doméstica. Por supuesto, el patrón de los trabajadores. Papa Francisco pidió mucho que en este año de San José incrementemos la oración por los trabajadores, por aquellos que no tienen empleo, sobre todo en el contexto de la pandemia, y que luchemos, hagamos acciones concretas por la justicia social de nuestros trabajadores en todas partes del mundo. Sé que se ganó el sustento, ¿no? De hecho, San José tiene dos fiestas, el 19 de marzo, que es el día de San José, y el 1 de mayo, el día de San José Obrero, es esa parte del valor del trabajo, como decía, pues por nuestro día del trabajador. O sea, con el sudor de su frente se ganó el sustento para la Sagrada Familia, como tantos hombres y mujeres lo hacen día a día. Y por supuesto también patrón de la buena muerte, porque tuvo la muerte más hermosa de todas, al lado de Jesús y de María. Pidámonos también nosotros que tengamos una santa muerte cuando nos toque, que nos agarre una conciencia limpia de pecado, una oportunidad de reconciliarnos con Dios en los brazos de Jesús y de María, como lo hizo Él. Pidamos por los que agonizan en esta hora, por los que ya se han muerto, en este contexto de pandemia, que tenemos la muerte como más cercana, pues hacernos ver que no tenemos la vida comprada, sino que necesitamos aprovecharla como lo hizo José. José, que seamos como tú, prudentes, fieles y justos. Pasemos entonces todos un buen día. Hasta la próxima.